Seguidamente, palabras de intervención del doctor Ricardo Valdés, director de la ONG Capital Humano y Social CHS Alternativo. El tema de su exposición, presentación de la publicación Engañadas y Encerradas, la agenda pendiente. Bienvenido. Bien, buenos días con todos, en particular obviamente con la mesa, con la congresista Zazieta, con la doctora Cubas y con el coronel Grossman, y a todos ustedes muy buenos días y bienvenidos. Lo que a mí me corresponde en realidad es una presentación un tanto más formal de la publicación que cada uno ha recibido al ingresar. Esta es una publicación que ustedes tienen en formato digital, de tal manera que puedan ya en la tranquilidad de sus hogares revisarla con calma. Esta publicación, que digamos en físico tiene este formato, que es el que aquí les estoy mostrando, fue posible realizarla gracias a la cooperación técnica. La cooperación técnica es definitivamente uno de los elementos más importantes y centrales desde el año 2004 en que se inicia el proceso de capacitación y sensibilización en los temas de trata de personas. En este caso específico, en Engañadas y Encerradas, esta publicación se hace gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de Ayeti y con el apoyo y el auspicio de la Subcomisión de Lucha contra la Trata del Congreso de la República que preside la congresista Zazieta, razón por la cual estamos actualmente acá. Brevemente, no voy a tomar mucho tiempo en mi exposición. Quería mencionarles que esta pequeña publicación va a ponerlos a ustedes, al momento que ustedes empiecen a leerla, con casos verídicos de trata de personas, en donde ustedes van a poder apreciar no solamente aquellos casos de mujeres, todas ellas, que fueron víctimas de una situación de explotación. Yo quisiera que ya vayan quedando claros ciertos conceptos. Ya los ha expuesto el coronel Grossman y también la doctora Cubas. Es importante que ustedes sepan que para hablar de trata de personas tiene que existir un proceso de captación de una persona, cualquiera, ojo, cualquiera, su traslado y luego su explotación. La trata de personas no es más que la explotación de un ser humano por otro ser humano. Y por ahí ya vamos empezando para tener claro de qué estamos hablando y a qué nos referimos con trata de personas. Las circunstancias, las cosas que ocurren en torno a ello, qué es lo que está detrás de este proceso, voy a explicárselos de manera muy sucinta, porque aprovechando la formación que hicimos en CHS de un centro de atención legal y psicológica que se llama el CALP, que forma parte de la descripción de las primeras páginas del librito, tomamos contactos con muchas víctimas el año 2010. El CALP, nuestro centro de atención, funciona solamente como un articulador entre lo que el Estado debe ofrecerle a las víctimas, lo que el Estado está obligado a darle a las víctimas de trata, sean niños, sean niñas, sean hombres, sean mujeres, adultos. Entonces funciona como un articulador para ir viendo en qué medida se les puede apoyar con todo aquello que les corresponde. Protección legal, protección en salud, reinserción social, a través del Ministerio de Educación, etc. Si ustedes revisan el reglamento de la ley, van a poder tener una descripción muy clara de cómo los diversos ministerios que van desde transportes y comunicaciones, comercio exterior y turismo, etc. Hay una serie de ministerios que tienen obligaciones muy puntuales. Por lo tanto, este centro de atención funciona como un articulador entre la víctima y el Estado para ver de qué manera se están o no proveyendo de los servicios que le corresponden a las víctimas. Esa es la primera parte de la publicación. Luego ustedes van a encontrar 8 casos verídicos. Hemos prescindido de detalles porque lo decimos claramente en el texto, lo que queremos es simplemente motivarlos a reflexionar y a que entiendan cómo se produce el proceso de captación, de traslado y de explotación de una víctima. De esos 8 casos, hay algunos que corresponden a explotación laboral y otros a explotación sexual, todas mujeres, menores de edad y en otros casos adultas. Es importante también que, y ustedes lo van a ver cuando lean estos casos, no todos ellos han sido registrados por la policía. Y en algunos tampoco ha intervenido el Ministerio Público. Y ahí el centro de atención tiene la obligación de preservar la voluntad de la víctima que asiste a un centro privado a buscar apoyo psicológico o apoyo legal. Si ella decide, por X razones, no hacer la denuncia, el centro está en la obligación
de, obviamente, apoyarla en esa decisión. Entonces, algunos de estos casos no han sido denunciados, no figuran dentro de la estadística, ni de la Policía Nacional, ni del Ministerio Público y, por cierto, menos del Poder Judicial, puesto que no se judicializa el caso. Las razones que están detrás de ellos, yo estaba dándoles una pequeña, insinuación, es decir, el libro, la publicación, gira en torno al sentimiento de esta víctima, a lo que esta persona siente. Cuando uno toma contacto con una víctima, una vez que ha sido rescatada, y acá hay varias implicancias que yo se las voy a resumir, lo primero que uno va a enfrentar va a ser el dolor, la consternación, la culpa, el desánimo. Y son estos elementos que la persona que se enfrenta a ella, el policía que va a atenderla en primera instancia, el fiscal o la fiscal, deben empezar a tener herramientas para manejar esto. No es lo mismo. Imagínense ustedes cuántas veces hemos escuchado a congresistas, a legisladores, hablar del crimen que implica la violación sexual de una persona. Si ustedes comparan ello, este crimen de violación sexual, con situaciones de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual, en donde lo que existe es una violación reiterada a lo largo de días por diversas personas, comprenderán ustedes el impacto tan fuerte que puede producirse en una persona que ha pasado por estas circunstancias. Dentro de lo que a mí también me correspondía explicar, y por eso es que mi tema se llama la agenda pendiente, yo no voy a resumirles los casos, pero hay casos que son, impactantes porque tenemos el espectro de una niña de 12 años hasta una mujer extranjera de 34 o 36, ya no recuerdo bien. Del análisis y un poco de esta confrontación, he hecho un pequeño listado y de alguna manera ustedes también lo tienen al final de la publicación, pero he hecho un pequeño listado ahora tratando también de relacionar lo que se encuentra en este libro con lo que han expuesto tanto el coronel Grossman como la doctora Cubas. Vamos a ver las principales 3 áreas y veamos cómo se encuentra el Estado frente a estas 3 principales áreas. Recordarán que la doctora Cubas habló de prevención, persecución y protección. Yo voy a seguir el mismo esquema para poder ver cómo estamos en esos niveles. Y eso se desprende, insisto, de lo que hemos encontrado en la gran mayoría de los casos y particularmente de estas 8 víctimas. A nivel de prevención, lo que hace falta, hemos encontrado que hace mucha falta, el manejo de los factores de vulnerabilidad. El coronel Grossman hablaba de familias desintegradas, de situación de pobreza, de información y educación. Bien, estos son temas muy grandes, son temas enormes, macros, como para que realmente una unidad especializada de la policía o del Ministerio Público se haga cargo de ellas. Sin embargo, la ley le asigna a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y sin duda al gobierno nacional responsabilidades específicas para también lidiar con los factores de vulnerabilidad. Por lo tanto, yo puedo afirmarles ahora que en ese sentido, en lo que están haciendo los gobiernos locales y los gobiernos regionales, sin mencionar al gobierno nacional, donde sí hay éxitos y logros, aquí en lo local y en lo regional se ha hecho aún muy poco por este fenómeno. El siguiente punto que quisiera mencionar en lo que se refiere al tema de prevención es, y también ha sido expuesto por los anteriores expositores, es la fiscalización y control de agencias de empleo informales, de las compañías de transporte informales. Recuerden ustedes, para entender la trata de personas, captación y traslado son 2 elementos importantes, ¿correcto? Captación, agencias de empleo informales. Traslado, agencias de transporte informales. Entonces, nuevamente, ahí tenemos que los gobiernos locales, las unidades de fiscalización de los gobiernos locales tienen un rol importantísimo en la prevención del delito de trata de personas y aún se está haciendo muy poco al respecto.